Salvador, Jesucristo, destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó a la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastaba todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ves que la gente te aprieta por todas partes y pregunta quién te ha tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie le acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, ¿qué significa niña? Yo te ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Cuento para siempre.
Queridos hermanos, el Evangelio que hoy escuchamos en este domingo 13º y también la primera lectura de la sabiduría, junto con la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, nos dicen algo muy hermoso, algo que puede ser una novedad para muchas personas que están alejadas de Dios. Es un mensaje inmensamente importante en estos días en que hay tanto miedo, tanta angustia y tanta incerteza. Es una muy buena noticia. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay que creerlo y hay que vivirlo, experimentarlo. ¿Por qué puede ser una gran noticia? Porque para mucha gente hoy hay una concepción equivocada de Dios. Imaginamos a Dios de manera errada, que no es. Hay gente que opina que si Dios existiese o si fuera bueno, no permitiría la pandemia, por ejemplo, no permitiría la injusticia, no permitiría el sufrimiento, el dolor de tantos inocentes, tantos abortos, tantas eutanasias, tanto mal que hay en el mundo. ¿Por qué, si Dios es omnipotente y es bueno, permite eso? Dicen muchos, y entonces de esa manera se apartan de la fe. Se declaran agnósticos, indiferentes, incluso ateos. Incluso algunos ya se vuelcan para una religión, entre comillas, religión satánica. Adoran al demonio. Claro, porque él se viste como ángel de luz y produce ese engaño en las personas de hacerles creer que él les va a traer la felicidad. Dinero, amor, poder, fama. Y bueno, hoy el libro de la sabiduría nos dice en pocas palabras una gran verdad, de una manera muy hermosa, como solo la sabiduría de Dios puede hacerlo. Dice que, primero que nada, Dios no ha hecho la muerte. La muerte que vemos en el mundo no es obra de Dios. El sufrimiento, el mal, todo lo que vemos que trae dolor, no procede de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tal como Él hizo el mundo al principio, que todos los que habitan en el mundo tengan salud, todas las criaturas sean saludables, que no haya en ellas veneno mortal, y que la muerte nunca ejerza su dominio sobre la tierra. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, no para que muriera, no para que se enfermara, no para que sufriera. Entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene, por ejemplo, este virus? Y dice a continuación algo, que es la envidia del demonio la que hizo entrar la muerte en el mundo. Lo dice la Biblia, tal cual. También hay gente que no quiere hablar de este tema, que le molesta que se hable de esto, pero la Biblia lo dice claramente. No es Dios quien trajo la muerte, quien trajo el mal, fue el demonio. Fue él que impulsó a que Eva libremente se apartara de Dios con la tentación, pero todo partió del maligno. Por el demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Así es. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Hay mucha gente que reniega de Dios, pero porque no conoce al verdadero Dios. Como dice el mismo Jesús, el que reina en este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Y hay muchos que se rebelan contra este príncipe maligno, lógico, y se declaran ateos, pero no conocen al verdadero Dios, que si lo conocieran, realmente lo buscarían. Realmente tendrían fe en Él. ¿Y cómo se llama el verdadero Dios? Se llama Jesucristo. Él es el Señor. Él es nuestro Rey. A Jesús solamente nosotros reconocemos como nuestro Salvador, nuestro Dios. A veces cuesta, nos tenemos que dar un largo rodeo en la vida para encontrarnos con Jesús. Nos dice el Evangelio hoy
que dos personas se encontraron con el Señor, tal vez después de muchas vicisitudes, de muchos problemas, de muchas angustias, de muchas frustraciones, finalmente vinieron a dar a la puerta del verdadero Dios y hombre, Jesucristo nuestro Señor. Son Jairo, el jefe de la sinagoga, y esta mujer que la llaman la hemorroísa porque sufrió hemorragias durante 12 años, sin parar, sufrimiento terrible. Y bueno, ¿qué pasó con estas personas? ¿Por qué dieron un largo rodeo antes de encontrar a Jesús? Porque no es fácil darse cuenta de que lo que nos ofrece Jesús es lo mejor para nosotros. Porque también está la tentación del demonio, el príncipe de este mundo, que nos dice, mira, tú tendrás felicidad sin sufrir. Yo te ofrezco que tú seas una persona que desde el primer momento tenga dinero, tenga amor, tenga todo lo que necesita, poder. Sígueme a mí, adórame a mí. Y es tan sinvergüenza este espíritu de las tinieblas que incluso tentó a Jesús. Imagínense cómo no lo va a hacer con nosotros. Entonces mucha gente se deja llevar por este engaño. Entonces pone su confianza en otras cosas. No acude directamente al corazón de Jesús. Y ahí anda por la vida dando tumbos y sufriendo todo tipo de descalabros, decepciones, amarguras, cuando todo eso Jesús quisiera evitárselo a todos nosotros. Jesús, dice la sabiduría, que es Dios, no quiere el sufrimiento, no quiere que lo pasemos mal. Pero sin embargo nosotros buscamos el camino equivocado y tenemos que afrontar las consecuencias de ese mal. Por ejemplo, dice el Evangelio que esta mujer estuvo 12 años buscando médicos, buscando a lo mejor brujos. Hay gente que sufre males, problemas, y acude a los astrólogos, a los tarotistas, a los machis, a los chamanes, les pagan una fortuna y después quedan peor. Qué pena, una vez vino una persona aquí, había gastado más de 3 millones de pesos en brujos y cada vez estaba peor. Finalmente se acordó de la iglesia, pero Jesús, la iglesia, no quiere que nadie sufra. ¿Por qué no vamos directamente donde Jesús? Porque nos falta la fe. Porque para recibir el favor de Cristo, primeramente tengo que conocerlo a Él. Primeramente tengo que estar dispuesto a seguirlo. Y creer en Jesús significa tomar mi cruz también. La cruz significa conversión. Significa cambiar muchos hábitos que son malos, son vicios, para poder entonces ir con Cristo por el camino de la verdad y dejar todos los errores, las ideologías que hoy nos oprimen y nos engañan. Entonces, seguir a Jesús implica conversión, creerle a Él, que Él es Dios, no el ser humano, no con mi poder, no con mi dinero, no con lo que dice la mayoría, sino con la palabra de Dios. Vamos a salir adelante. Por eso la fe es la única condición que nos pide Jesús para que seamos felices nuevamente y nos veamos libres de todos los males que tenemos. Entonces esta mujer, después de 12 años, por fin se da cuenta que tiene que ir donde Jesús. Y ahí sí, toda su fe está puesta en Él. Tanto así que en medio de esa multitud que apretujaba al Señor, que lo manoseaban, que lo agarraban, lo empujaban, ella se atreve a ir al encuentro de Jesús, en una época en que la mujer no podía tocar nunca al hombre, ¿no es cierto?, sobre todo al hombre que era consagrado, los fariseos, los sacerdotes del templo, etc. Había una distancia muy estricta, entre tantas reglas judías. Y bien, esta mujer pasa a llevar esas leyes y toca a Jesús, pero toca el manto de Jesús, el borde de su manto, pensando, tocando este manto yo me puedo salvar, Él me puede hacer un milagro. Eso sí que es fe, ¿no es cierto? Es mucha entrega. Y el Señor se da cuenta de que salió un poder de su sagrado corazón y
pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién tocó mi manto? Y todos le dicen, pero mira, si todo el mundo te está apretando, todos te están manoseando, todos te están agarrando, ¿cómo preguntas quién me tocó? Y ahí hay un detalle importante, ¿no? Porque esta mujer, cuando toca a Jesús, no está solamente haciendo algo por curiosidad, no es una actitud tan como materialista, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, un amorío de una noche, en una fiesta de jóvenes, o una aventura que sea mala, ¿no es cierto?, un adulterio. Eso deja un vacío muy profundo en el corazón, porque es un pecado horrible, ¿no?, que realmente nos deja a merced del poder de las tinieblas también, ¿no?, con una gran frustración, ¿no?, porque lo que quiere el demonio justamente es separar las cosas, separar las familias, separar lo material de lo espiritual, separar lo humano de lo divino. Eso es el sufrimiento. En cambio, Jesús vino a unir. Vean cómo Él reza antes de morir, en la víspera de su pasión. Señor, haz que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Jesús entonces viene a unir, viene a producir comunión, mientras que el enemigo viene a producir discordia, desunión, pelea, resentimiento, rabia, división, odio, lucha entre las personas, desentendimiento que Jesús puede vencer, porque el bien es mucho más poderoso, infinitamente más poderoso que el mal. Y entonces esta mujer logra este favor, porque ella no solamente toca materialmente a Jesús, humanamente, sino que lo toca en lo más íntimo del Sagrado Corazón, que es con la fe. Cuando uno se vuelca hacia Jesús y toca su Sagrado Corazón, el Señor lo siente y acusa recibo y dice, ¿quién me tocó? ¿Tú me tocaste? ¿Me tocaste mi corazón? Entonces yo también te toco a ti. Y ahí haremos una comunión. Imagínense lo que es la comunión. Cuando uno recibe a Jesús, no solamente Jesús nos toca, sino que Él quiere que lo comamos. Y cuando nosotros ingerimos el cuerpo de Cristo, lo hacemos parte de nuestro cuerpo. Y Él también nos hace parte de su propio cuerpo. Esto se parece mucho a la relación que existe entre los esposos, que dice la Biblia, ¿no?, que es tan hermosa que solo Dios podría haberla pensado, ¿no?, y que solo puede darse entre un hombre y una mujer, que se aman para siempre, con el sacramento del matrimonio. Y es que el hombre está llamado a unirse con su mujer y ser con ella, dice la Biblia en el Génesis, una sola cosa, un solo ser, una sola carne, un solo espíritu, unión, comunión. Ese es el plan de Dios, no separación, corrupción, división. Ese es el plan del enemigo. Entonces, vean qué importante esto, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Es que alguien entró en comunión profunda con su Sagrado Corazón, por la fe, porque esa mujer puso toda su confianza en ese momento en el Señor. Y ella, cuando estaba muerta de miedo, de vergüenza tal vez, y muy tímida, se acerca a Jesús y le confiesa que ella lo había tocado, que ella se había atrevido. Jesús la felicita y le dice, muy bien, hija mía, qué lindo lo que hiciste. Tu fe te ha salvado. Con esa fe tú tocaste la fibra más íntima de mi alma, de mi corazón. Te felicito. Ahora tú estás sana, pero gracias a tu fe. Vean qué amoroso y qué tierno es Jesús, que realmente, como dice la sabiduría, no quiere el mal del mundo, no quiere vernos sufrir, quiere vernos alegres, contentos, saludables, llenos de vida, llenos de gozo. Pero ¿podemos hacer algo sin Cristo? Nada podemos sin el Señor. Y mientras vamos buscando la felicidad en otras cosas, más y más nos hundimos en el desaliento y también en la oscuridad, en la ignorancia, en el error. Entonces, ojalá esta mujer, ojalá también nosotros hubiésemos encontrado a Cristo antes de gastar toda nuestra fortuna, nuestra vida, nuestro tiempo, buscándolo ahí donde no estaba.
Esa fue la frase que dijo San Agustín después de los 30 años en que él se convirtió. En aquella época, como la esperanza de vida era muy corta, 30 años ya era una vida bastante adulta, ¿no? Hablando del siglo V después de Cristo. Y Agustín dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo que te buscaba afuera, en las cosas sensibles, y tú estabas en lo más íntimo de mi ser, en lo más adentro de mí. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que hoy día el Señor nos quiere regalar. Nos quiere convencer de que Él es bueno, que Él nos ama y que Él quiere entrar en una comunión tan íntima con nosotros que quiere que seamos uno con Él. Porque Él es Dios, dice la segunda lectura entonces de la carta de San Pablo a los Corintios, su segunda carta, que Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su amor, para enriquecernos con su divinidad. Nosotros somos pobres criaturas humanas, creados por Él, pero Él nos regala también su divinidad. Quiere que seamos como Él, hijos de Dios, que participemos de lo más grande que hay, que es ser como Dios, ser en Dios. Y Dios es amor. El amor busca la unión, busca la comunión, busca la verdad también, y rechaza el error, la mentira y la ideología que hoy domina nuestra cultura. Por eso entonces es tiempo de creer de veras, de decir como la hemorroísa: ya voy a dejar la tontera de gastar plata en brujos, en médicos que no me pueden sanar, si solo Jesús puede sanarme. Con esto no quiero decir que sea malo ir al médico, buscar la medicina, recibir los remedios que uno necesita, etc. Está bien, pero que mi primer acto de confianza no esté en el hombre, en lo material, sino en Dios. Ese es el mensaje profundo, ¿no? También este hombre, el jefe de la sinagoga, tuvo que dar un gran paso de fe, porque él pertenecía a una élite judía que tenía mucho rechazo hacia Cristo. Jesús era muy mal visto entre los maestros de la ley judía, pero este hombre, que se le estaba muriendo la hija, dijo: yo voy a recurrir a aquel que tiene poder, que yo he visto que hace milagros. El único que me puede ayudar en este momento es Jesús. Y van a hablar mal de mí, entre comillas, como se dice hoy, me van a funar, me da lo mismo. Yo quiero que mi hija se sane. Y él va donde Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ese hombre, que lo está arriesgando todo por creer en él, le dice: quédate tranquilo, tu hija se va a sanar. Cuando llegan a la casa, le dicen: mira, no molestes más al Señor, si tu hija ya se murió. Y Jesús lo mira y le dice: ten fe, tranquilo. Y él tiene fe, y él se da cuenta de que si Jesús es Dios, a él le da lo mismo sanar un enfermo que resucitar un muerto, porque él todo lo puede. Y él dio ese paso de fe, creyó, y en virtud de esa fe, de esa entrega, de esa confianza, Jesús pudo obrar el milagro. Tomó a la niña de la mano, la niña efectivamente estaba muerta, pero Jesús le dice: Talita Cumi, niña, yo te ordeno, levántate. Y ella entonces se levantó y vivió saludablemente un milagro maravilloso. Cuántas cosas hermosas quiere obrar el Señor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué necesitamos? No necesitamos gastar nuestra fortuna, no necesitamos que el mundo nos apruebe, nos aplauda. Lo único que necesitamos es que tengamos confianza en Él, que creamos en Él. Y también es importante decirlo, por medio de María, nuestra Madre, y de San José, encontraremos un subcamino, un caminito previo para llegar a este gran camino, verdad y vida, que es Jesús. Porque con la Madre y San José encontraremos más cercanía, encontraremos apoyo, encontraremos una intercesión y estaremos a buen resguardo de cualquier engaño, del mundo, de nuestra propia pasión o de Satanás. Entonces encomendémonos al Sagrado Corazón de María y de San José para llegar al corazón de Cristo y lograr eso que nos puede hacer felices, la comunión verdadera con Jesús, con el Sagrado Corazón de Jesús. Así sea. Amén.